Sermón del 14º domingo después de Trinidad. El texto bíblico es la epístola de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 24. Y el tema del sermón es Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. San Pablo exhorta a los cristianos a caminar por la senda del Espíritu de Dios, y no por el camino del mundo, que él llama satisfacer los deseos de la carne, es decir, de la mentalidad humana, sin Dios y ajena a la voluntad de Dios. Pero, ¿qué significa esto de andar en el Espíritu, en la vida cristiana? En el libro de Proverbios se nos brinda algunos ejemplos, en primer lugar de lo que significa satisfacer los deseos de la carne. En Proverbios 30, versículo 11 al 14 dice: Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Por esa razón, el libro de Proverbios también aconseja, especialmente a los jóvenes, en Proverbios 1, versículos 10 al 16. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal. Así que, cuidado, estimado cristiano, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, 7 al 8. No sea que siguiendo los deseos de nuestra mente carnal, el Señor Jesús termine diciéndote como a Pedro. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, 23. O bien, como señala el apóstol Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Por eso, mejor, andad en el Espíritu, es decir, según el Espíritu del Señor. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,
sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 11 al 14. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El deseo de la carne no es solamente la lujuria, como algunos imaginan, es decir, llevar una vida sexualmente desenfrenada que no se ajusta al modelo bíblico, sino todo deseo del hombre contrario a los mandamientos de Dios. De ahí que San Pedro aconseja lo siguiente: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esto dice 1 Pedro 2, versículos 11 al 12, el 13, el 15 al 17. Andad en el Espíritu, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Gálatas 5:17. El deseo de la carne, dice el apóstol, es decir, el deseo del hombre con respecto a Dios, es por naturaleza contrario al Espíritu de Dios y a favor del mal. San Pablo señala también que incluso los hijos de Dios, los cristianos, arrastran en ellos mismos a este viejo Adán en la carne, que no les permite hacer todo el bien que quisieran, porque el Espíritu de Cristo está en ellos, pero su naturaleza pecaminosa se opone a Dios, y de esa manera ellos no hacen siempre todo el bien que quisieran hacer. Esta realidad espiritual del cristiano, es decir, el hecho de que él es al mismo tiempo santo y pecador, la describe San Pablo en forma excelente en Romanos capítulo 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, 14 al 24. Andad en el Espíritu, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así comenta el reformador Martín Lutero este pasaje bíblico. Les he dicho, dice San Pablo, caminar en el Espíritu, y no seguir los deseos del Espíritu, los deseos del Espíritu mientras se resisten a los deseos de la carne, y no morderse y devorarse unos a otros, sino servirse unos a otros en amor, lo cual es el cumplimiento de la ley. Porque si hacen esto, y así son guiados por el Espíritu y obedecen los deseos del Espíritu, he aquí, no están bajo la ley. No debes nada a la ley, en cambio, estás cumpliendo la ley. Comentario de Lutero a Gálatas 5:18 del año 1535. Ahora bien, ¿qué significado tiene en la vida cristiana ser guiados por el Espíritu?
quiere decir lo siguiente. Como dice San Pablo en otra parte, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14 al 23. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios, de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Andad en el Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. Aquí San Pablo enumera la obra viva del Espíritu en los creyentes, la obra del Espíritu en los hijos de Dios, o como él dice, el fruto del Espíritu. En su comentario a Gálatas también dice Martín Lutero: la carne es el árbol maligno que lleva espinas y cardos, pero el Espíritu es el buen árbol que lleva uvas e higos. Como nuestro Señor Jesús también enseña, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Mateo 7, 16 al 18. Lo que San Pablo nos dice es que el Espíritu de Dios es como el buen árbol que produce buen fruto en el creyente. Fruto de amor, fruto de gozo, fruto de paz, fruto de paciencia, fruto de benignidad, fruto de bondad, fruto de fe, fruto de mansedumbre y fruto de templanza. Esta es la obra o el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Este es el Espíritu de Cristo en nosotros. Y por lo tanto, este es el verdadero espíritu del cristianismo. Un espíritu con estas características. En primer lugar, vamos a ver el fruto del amor. Dios tiene muchos que dicen que lo aman, pero ¿cuántos aman verdaderamente a Dios? Por eso San Pablo pone el amor en primer lugar como fruto del Espíritu. Porque la genuina preocupación del apóstol siempre es la misma, y es que los creyentes no caigan en la idolatría, sino que el amor sea sin fingimiento, como dice en Romanos 12:9. Por eso Jesús es el verdadero amor encarnado que nosotros tenemos mediante la palabra y los sacramentos, porque Jesús nos amó de verdad y sufrió en la cruz por ti con un amor verdadero y real por ti. Y también en la Santa Cena te entrega ese perdón y ese amor verdadero por ti. En segundo lugar, el gozo. El gozo también se puede traducir como alegría. Y en su comentario a Gálatas, Martín Lutero dice:
El gozo tiene que ver con Dios cuando nos alegramos por su divina misericordia, incluso en medio de las tormentas del mundo. Pero tiene que ver con nuestro prójimo cuando no tenemos envidia de sus bienes, sino que le deseamos gozo en ellos como si fueran nuestros y alabamos los dones de Dios que Él tiene. En tercer lugar, la paz. La paz también es doble como fruto del Espíritu. Cuando tiene que ver con Dios, la paz es la buena conciencia que depende de la misericordia de Cristo y que a veces sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Sin embargo, la paz también tiene que ver con el prójimo cuando uno cede a su voluntad. La paz que Pablo recomienda en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y también Cristo, como promete en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En cuarto lugar, el fruto del Espíritu de la paciencia. Paciencia significa dos cosas también: tolerar a los malvados y también sufrir los males que hacen, esperando su mejoría, deseando su bienestar y no pensando en vengarse. Esto es característico de la paciencia de Dios por nosotros. Como escribe San Pablo en Romanos 2:4, dice: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O como la paciencia del propio Cristo, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 1 Pedro 2, 23 al 25. El quinto fruto, la benignidad. Benignidad significa amabilidad. Es la persona tranquila, una que se adapta bien a la comunión de todos los que son buenos. Invita a un trato cercano, es encantadora en su discurso y, como decía también San Ambrosio, aquí benignidad entonces podría traducirse como suavidad. Ser una persona suave, tranquila. Eso es el fruto de la benignidad. El sexto fruto del Espíritu, la bondad. La bondad es lo opuesto a la maldad. La bondad es una palabra que no puede aplicarse a aquellos que son malhumorados y desagradables. La bondad es libre de hacer el bien, no hace daño a nadie y sirve a todos. Bondad significa derramar sobre otros lo bueno y beneficioso, como Dios, que derramó las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7. Efesios 1:7. El séptimo fruto del Espíritu, la fe. En este pasaje de Gálatas 5 es posible traducir fe por fidelidad y tiene dos sentidos. La fe o fidelidad
que está dirigida hacia Dios, a quien nosotros somos fieles, no tanto porque cumplimos nuestras promesas, sino porque creemos en las promesas de Dios. Y también la fidelidad que se dirige hacia nuestro prójimo, a quien somos fieles cuando cumplimos nuestros compromisos y cuando nos adherimos a nuestros acuerdos y promesas, ya sea en la vida familiar o ya sea en los asuntos comerciales. Así que fe, en este sentido, como fruto del Espíritu, significa esa capacidad de Dios de inspirar confianza a otras personas. Ser una persona confiable, una persona de confianza. El octavo fruto, el fruto de la mansedumbre. Mansedumbre significa moderación, humildad. Quizás sea difícil de distinguir la mansedumbre de la paciencia, pero para que lo entendamos, la mansedumbre es lo contrario a ser soberbios, ser violentos. El ejemplo excelso de mansedumbre es Jesús mismo, que nos prometió también: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Y el noveno y último fruto del Espíritu, la templanza. Templanza significa dominio propio, autocontrol. Autocontrol y dominio propio en referencia no solo a la castidad, sino también a la bebida y a la comida. Así que el significado de templanza abarca la castidad, abarca también ser moderados. Una vez que San Pablo explicó el fruto del Espíritu en la Iglesia de Cristo, termina diciendo: contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:23. Esto quiere decir, no que el justo no tenga ley o no respeta la ley de Dios, sino que el cristiano no le debe nada a la ley, ya que tiene el amor de Cristo, que cumple la ley. Así como 3 más 7 no tienen que ser 10, sino que son 10, un hombre justo no tiene que vivir una vida buena, sino que vive una vida buena, una vida santa. San Pablo está haciendo hincapié entonces en todo esto para que los cristianos no presuman de ser justos en base a la ley y las obras, sino que son justos y santos por la gracia, mediante la fe en Cristo. Como ya les había dicho antes, que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, 26 y 27. Finalmente, San Pablo escribe a los Gálatas: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Les recuerda una vez más a los Gálatas que los verdaderos cristianos no hacen las obras de la carne, sino que hacen lo que es bueno y se apartan de lo que es malo. ¿Y por qué? ¿Por qué andan en el Espíritu? Porque son de Cristo. ¿Por qué andan en el Espíritu? Porque pertenecen a Cristo, no a Moisés, no a la ley. Y si son de Cristo, indudablemente tienen una carne crucificada, no por la ley, que incitaba más a la carne a pecar, sino por Cristo. Es como si San Pablo estuviera diciendo, finalmente, no puedes pertenecer a Cristo si quieres pertenecer a la ley. Si perteneces a la ley, no crucificarás la carne, y la ley estará en tu contra. Por lo tanto, aquellos que pertenecen a Cristo no están bajo la ley, pero al mismo tiempo crucifican la carne con sus vicios y deseos.
Esto comenta Martín Lutero en su comentario a los Gálatas del año 1535. Andad en el Espíritu, entonces, como San Pablo también andaba en el Espíritu, y como él mismo confesó sobre su propia vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Andad en el Espíritu. Amén.